Bueno, gente, pues vamos a continuar con este Dragon Quest 11, justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Así que nos vamos a la escena del juego y continuamos. Sé que hay varias misiones por aquí, hay varias misiones para hacer, pero secundarias, pero voy a centrarme en la misión principal. A ver. Espera, guardias no nos van a dejar pasar. Tenemos que buscar otra forma de llegar a la tienda de Derek. Vale, pues... ¿por dónde era? Que no me acuerdo. Ah, por ahí arriba. O sea que tenemos que subir a lo alto de la iglesia. Entonces hay misiones secundarias por ahí. Así que... pues por aquí, desde esta casa, creo. Tenemos que subir al tejado de esta casa. Hay otra misión, a ver. Me quiere sonar que el dueño de una de las mansiones que hay cerca del castillo se llamaba así. Si piensas así, en la parte del centro, no se la cueva y encontrarás un tejado, así que harás mucho más rápido. Están allí, por si se te ha olvidado, se salta pasando círculos. Entonces es por aquí, ¿verdad? Vale. Ok. Mira, allí hay un cofre encima de aquel tejado. Tenemos que ir por aquí, por la cuerda floja. ¿Por aquí hay algo escondido? No. No podemos saltar. Ah, pero se sube por allí. Vale, mira. Hay que ir a la posada, creo, y subir por las escaleras y luego saltar para ir a por ese cofre. Vale. Por aquí es. Seguimos con la historia principal. Perfecto. Ya estamos en el barrio ricachón, ¿no? Y debe ser aquí, en esta casa. Por la pinta debe ser aquí. Bonnie, amazing. Ooh. That's not a bad. Wow, nice place you got here. Welcome, welcome. Feel free to browse. You'll find we only stock the very finest wares. Sorpresa. That's good, because I'm looking for something very special indeed. Happen to have any orbs in stock? Eric! Long time no see, old pal. Eric! My brother, my compadre, my partner in crime. It's really you, large as life and fighting fit. I'm so happy to see you. You have no shame, huh? Get your backstabbing hands off of me! You always were full of it, Dirk. But this really takes the cake. Admit it. You sold me out and sold the orb so you could buy this place, didn't you? I promise you, I never sold you out. I was worried sick about you. I only opened this place to try and help you. Oh, yeah. And how does that work exactly? How does you opening this place and lining your pockets while I rot in jail help me? Look, I was never much of a thief, you know that. But it turns out I know how to sell stuff. I got a gift. When you got nabbed, I spent months racking my brains for ways of busting you out. I couldn't stand the thought of you being in there. In the end, I realised I'd have to give up the orb. I took it to the king, told him I found it somewhere, and pocketed the reward. Then I used the cash to open up the shop here,
and poured all my profits into bribing the guards up at the castle so they'd let you escape. Now that you mention it, I did think it was weird they never tossed my cell the whole time I was digging that hole. Exactly. I was paying them to turn a blind eye, weren't I? Vale. Okay. I'm sorry. I'm sorry I doubted you. That's the spirit. Eric, old pal, it's so good to have you back. But I need that orb. And now we don't even know where it is. Oh, yes, we do. Vale. ¿A dónde me lleva? Afuera, ¿no? So, where is it? After I handed over the orb, I made sure to keep my ears to the ground about where it ended up. I knew it was important to you, see? Well, a little bird tells me that Hendrik and his men took it to the King's Barrow, and it's been under lock and key there ever since. The King's Barrow, huh? Vale, o sea que tenemos que ir ahí. That's southeast of town. Same direction as Cobblestone. Which means we can kill 2 birds with 1 stone. You coming, Dirk? A little adventure for old time's sake? Sorry, no can do. I got a shop to run and I'm a married man these days. Married? Wow, you really have changed. Well, you always said you wanted to settle down and maybe go into business someday. I'm happy for you. We'd better get going. Take care, Dirk, and thanks for everything. You too, old pal. Be lucky, eh? And don't you two go doing anything I wouldn't do. The south gate is crawling with guards. We won't be walking out that way. And Hendrik's men are too uptight to take bribes. Vale. Guess we'll have to go the long way round. If we skirt round the hills to the south, we should be able to approach the King's Barrow from the other side. We can drop into Cobblestone on the way. Okay, let's head back downtown. Watch yourselves out there, eh? They don't call that forest round there the Mangle Grove for nothing. There's plenty go in there and never come out. It'll take more than a few kid stories to scare us off. Bosque Besides, it's the only way to get there. Tenemos que cruzar el Bosqueville. Ok. Vale, obviamente por ahí no podemos ir, así que vamos a volver por donde hemos venido, ¿no? Las misiones ya las haré. Vámonos a donde tenemos que ir. Que tenemos que volver por donde vinimos al principio. Sí. Vale, bajar por aquí. ¡Oh! Pensé que me iban a escuernar. Vale, pues entonces saltamos. Vale, era por aquí. Aquí hay algo. Pedernal. Vale. Vale. Y ahora ya podemos entrar y salir por aquí cuando queramos. Y había misiones aquí. Hacía falta una llave, si no recuerdo mal. Me parece que nunca llegué a abrirlo. Ahí está. El
guardia del capítulo anterior. Vale. Combatiremos algo por el camino y listo. El modo de batalla, cámara clásica. En batalla solo tendrás que preocuparte de elegir los conjuros. Any sign of them? No, nothing. Let's search the town again. Yeah. Look at all those lights. They're pretty keen to find us, huh? We'd better steer clear of Heliodor until the heat dies down. Ya volveremos. All right, through the Mangle Grove and onto Cobblestone. Let's do this. Ok. Vale, podía ir a guardar la partida ya que estoy. Antes de nada, lo primero. Guardamos. Confesión, guardar. Aquí estamos. Sí, guardamos. Sí, continuamos. Y listo. Combatiremos un poquito por el camino, a veces subimos un par de niveles. La cosa es grupo de enemigos. Vale. ¿Quién era el que tenía este, no? Menos. Vale. Vamos a quitarnos a este. Mini curación teca. Vale. Esto me viene bien porque así cojo más experiencia. Curación. Este mismo. Vale. Ok. ¿Cuánta experiencia he conseguido? 58. Easy. Eric sube de nivel. 3 puntos de destreza. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. 5 puntos de destreza. Usamos boomerang, pero no... Vamos a gastar esto. Me quedarían 2. 6, 4. Y este es de 2. Tendría que romper este de astucia. Ya está. Por el camino. Por lo menos 55 puntos de daño.
Venga, pide más refuerzos. Vale, ya no pides más refuerzos. Ok. 56 puntos, 48 de monedas. Mira, subimos. Nivel 5 en total. Perfecto. Sí, vamos a ver qué podemos hacer con D. Estoy usando un mano doble, así que no me viene mal guardia de mano doble. Vale, y ahora que tenemos por aquí. Poder de ataque con mano doble más 5. Y probabilidad de crítico con mano doble más 5. Hacen falta 6 y 4, 10 puntos. 10 puntos, 10 puntitos. Ok, pues vale, ¿por dónde tenemos que ir? A ver. Por aquí tenemos que ir a Bosqueville. Se baja por aquí. Vamos combatiendo un poco por el camino. Uno menos. Vale, vamos a ver si podemos habilidades, ¿no? Se complica, ¿eh? Se tenía... Y conjuro. Ok. Who else wants some? Vestimenta normal. ¿Y esto qué es? Vale. Vale. Dientecillos de sable. Mini curación. Listo. A ver. Experiencia. 28. Easy. Y el rojo. Vale. Voy a echar un vistazo aquí. 222 y 135. Y estamos al nivel 7 los dos. Vale, no voy a combatir ahora de momento. Vamos a seguir avanzando. Camino a Bosqueville. Estoy de suerte, soy vendedor ambulante. Vale. A ver qué tienes. Que me pueda valer. Ostras, me vendría bien la espada de cobre para Gladius de bronce. Aumenta el ataque. Vale. Mano doble de cobre. A ver si puedo vender algo que tenga por aquí. Que no me sirva. Mineral de cobre.
En inventario. Picamoras. 150. Sí, no me valen para nada. Pedernal. Cosa de equipo. A ver. Vestimenta de viaje y vestimenta normal. Tenemos en inventario 2. ¿Y cuánto vale? 50. Y esto de piel reacia son 25, 30, 25. Rápido 3. Pues nada, de momento nada. Para comprar. Cuesta 300, el monodoble de cobre. Son 36 de daño. ¿Qué puedo vender? La vestimenta de viaje. Sí. Talismán. Bueno, a ver, me hace falta eso. Pues mira, vamos a coger a la de mariposa y la vendemos. Y ya tenemos para el mano doble de cobre. Sí. Deca, sí. Equipado. Hola. Vamos a ver. Equipo. Deca. Autoequipar. Ropajes trodianos y pañuelo trodiano. Y Eric no tiene nada. Va. Ok, pues avancemos. Tenemos que cruzar por aquí. Vale, hay un montón de enemigos por aquí. Demonios danzarines. Demonios danzarines. ¡Bum! Vale. Ok. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! No la vi, estaba escondida. La vi babosa. Vale. Ha! Easy. A ver. Un mapa. No sé qué hay por aquí. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay por aquí. Ya que estamos. Igual hay algo interesante aquí arriba. Escalamos. Pues no parece que haya nada, ¿no? ¿Qué es esto? A ver. Despertadera. Corda algodón y piedra brasa. Y un cofre. No hay más plantas. A ver. Algo interesante. Una mini medalla. Y no parece que haya nada más por aquí, ¿no? Pues nos vamos. Escama pequeña.
Vale. Me escabullo. Ya. Me escabullí. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Vale. Look at that! A campsite! And just when we needed one. Still a fair way to cobblestone. Let's rest up for the night. Vale. I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like that. We used to be thick as thieves. Literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yeah, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. Behold, the fun-size forge. Pop a few raw materials on top, bash 'em with the porta pounder, and bop's your uncle. New equipment. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin. You name it, this thing can make it. Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I ever did. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Here's a little something to get you started. Podemos probar. Una espada de bronce. Va. Daga divina. There are recipes hidden all over the place. Treasure chests and bookshelves are always a good bet. Vale. Toma algunos ingredientes que necesitas para esas recetas que te regalé. Igual podrás probar a tu particular la vale. Lo podemos intentar, a ver qué sale. A ver. La forja fantástica. Puedes utilizar la forja fantástica para crear todo tipo de objetos basados en recetas que utilizan las materias primas que logras en tus aventuras. Es posible encontrar nuevas recetas en cofres del tesoro y estanterías, y podrás conseguir los ingredientes que necesitas derrotando monstruos e investigando tus brillantes. Adelante, prueba a crear tu primera obra maestra con la receta que te acaba de dar Eric. ¿Vale? Vamos a forjar un arma, a ver, espada. Vamos a forjar una espada de bronce. Vale, vamos a ver. Fundamentos de la forja fantástica. Forjar objetos es muy sencillo. Selecciona golpe para empezar a dar forma a golpes a tus ingredientes y selecciona finalización cuando estés listo. Para dar el último toque, golpea cada zona con el mini martillo pilón para que se rellene el medidor azul que contiene al lado e intenta que todos los medidores estén en zona verde. Vale. Vale. Otro más. Ahí se queda. Vale. Finalización, ¿estás seguro? Sí. Yo creo que ha salido bien, ¿no? Perfecto. Vale. Espada de bronce. Igual no tenía... Bueno, el mano doble sí. Vale, refundir equipo. Cada vez que forjas con éxito un objeto de equipo recibirás perlas de perfeccionista. Podrás usarlas para intentar refundir el objeto con el objetivo de mejorar tu trabajo. Vale, nosotros por si se estropean
Aunque falles a la hora de refundir algo, no lo perderás y si tienes éxito lograrás algo muy especial. Armaduras no tengo. Sí. Nada, armaduras nada, a ver. Pues... espada solo tenemos esa, vamos a hacer la daga divina, que aún tenemos los ingredientes. Y vamos allá, a ver si nos capaz. 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos. Uno más, ¿no? Se quedó niquelada. Finalización. Sí. Listo. Daga divina más 3. Ok. Y tengo perlas. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí. Bueno, creo que se va a descansar. Vale. Ok. Ya ha salido el sol, es hora de ir hacia Peñalabria. Otorgado por crear una pieza de equipo más 3 con la forma fantástica. O sea que es un trofeo, ¿no? No tenía voz, resuena a lo lejos. Todas las demás ovejas descarriadas. Pues vamos a guardar. Y listo. Sí, vamos a seguir un poquito más. No. Listo. Vale, dame un segundín que voy a ver el tiempo. Vale, 15 minutines más, yo creo que podemos seguir. Vale, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un chucho. Smith. Vale. ¿Qué es esto? Chop around the clock. 1, 2, 3, look out, trees. Oh, a woodcutter's life is the life for me. What in the world? I repaired the bridge only yesterday, and now some blighter's gone and destroyed it again. Ta-da! You called? Tricky devil at your service. I went to a lot of trouble to smash at this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of my devilishly tricky shapeshift beam. Now that's what I call tricky. 1 minute you're a silly old woodcutter, the next minute you're a smelly old dog. I'm a devilish genius. Now, what mischief shall I get up to next? Oh, so much trouble to cause so little time. Bye, doggy. Stay. Ooh. An empty treasure chest.
I think I've just hit upon my most devilish trick yet. Vale. What the heck just happened? You touched that plant and then I saw all this crazy stuff. You really expect me to believe that this mutt here is actually the woodcutter? Huh. There's never a dull moment with you around. I'm gladder every day I broke you out of jail. Well, all I know for sure is that we're never going to get out of this forest until we get that bridge fixed. Vale. And if what we just saw was true, Rover here is the only one who can fix it. Why don't we find that chest and have a word with our mischievous friend? Ok. Let's head back the way we came and see if we missed it somewhere. Vale. A ver, mapa. Mira, tenemos que ir allí. Ok. Tenemos la fogata ahí, pero hay que venir por aquí. Por aquí. Sendero al borde del precipicio. Aquí hay algo. Ta-da! Introducing the one, the only, Tricky Devil! Hi. Hey, you're supposed to be shocked by my devilish trickiness. No? Time for plan B then. Take this! Ha! Seriously? The only thing I'm shocked by is how lame you are. What did you just... Oh, cheeky devil! Don't you know who I am? I'll teach you. For my next trick, I'm gonna beat you to a pulp! Vale. No se puede huir. Vale. Obviamente no. Equipo. No tengo nada. No tienes nada para esa zona. Vale. Vámonos a equipo. Tenemos el mano doble de cobre. Son 36, pero estos son 43. De momento nada más. Ataque. Así que das duro, ¿eh? Ok. Mierda, no tengo aquí nada para curar. Prioridades nada. Pues ataque. Ahora, mini curación, Eric. Perfecto. Y seguimos atacando. Ya le queda poco. Conjuros. Curamos a Eric. Y atacamos.
aseguramos. Y yo creo que ya debería, ¿no? Bien. Con la inspiración igual me lo puedo cargar. Pues ya está, ¿no? Ataque furtivo. Listo. Va. Esta Another one bites the miniboss dust. fuera. Eric sube al 8. Vale, 2 puntitos. 4 en total. No. Vale. Y bueno, todavía no ha subido. This can't be happening. Looks like the joke's on me this time. Ya está. Hey there! You two! Oh, look! It's our pal the Pooch. Vale. Not anymore. Thanks to you, I'm back to my old self. I'm Flint the Woodcutter, by the way. Encantado. And I owe you more than words can possibly say. How can I ever repay you? It's funny you should ask. We were hoping that some kind soul might fix that bridge the monster smashed up. Vale. It would be my pleasure. Why don't you go back to my cabin and put your feet up? I'll have it mended for you in no time flat. Ok. I was hoping you'd say that. Much obliged. Sorry to have kept you waiting, but I'm happy to announce that the bridge is fixed. In fact, it's even sturdier than ever. Vale. Perfecto. Ya podemos cruzar. You don't hang about, huh? Thanks. You've really helped us out. Now, young fellow, about this vision of me being turned into a dog you saw when you touched that glowing... The more I think about it, the more certain I am. What you experienced can only have been the guidance of Yggdrasil. Does that mean anything to you? It's something my dear old granddad told me about when I was a boy. Yggdrasil is the giant floating tree at the center of our world, of course. The source of all life, as some call it. If the legends are to be believed, each one of its leaves represents a life, and its power preserves the peace and harmony of our realm. Ok. The glowing plant you found in the forest is actually a part of Yggdrasil. It's said that the World Tree can choose to communicate via her roots, but only with certain very special people. And that's what my granddad meant by the guidance of Yggdrasil. Vale. It's all coming back to me now. As a boy, I'd spend hours talking to the silly old thing, but did anything ever happen? But you, young man, you're different. You're one of the special ones, chosen by the World Tree. Tienes buen And you've pelo. got great hair, too. So not only are you the luminary, you're also Yggdrasil's favorite little leaf, huh? Some guys have all the luck, I guess. No podemos pasar. Well, we can't stand around talking about how great you are forever. Come on. Sí, nos vamos ya. Nos vamos ya y vamos a ir a guardar la partida y a dejar el capítulo ya por aquí, porque creo que llevo, si no me equivoco, unos 45 minutejos más o menos, así que vamos a guardar la partida. Bueno, primero, ¿qué tal si descansamos?
No, pasar la noche no, bueno. Descansar hasta mediodía y ya está. Vale, se supone que estamos aquí, donde antes. Unas pequeñas borras a lo lejos. Plan, confesión. Guardamos la partida. En caso tendréis que destruir. Guardando. Campamento. Pues nada, llevamos como 3 horas ya de juego, ¿vale? Sí, le doy a continuar, pero me quedo aquí. ¿Vale? Voy a echar un vistazo a los atributos, nada más para saber. Mira, 83 y 400. Nivel 8 y nivel 7. Tenemos una mini medalla, 4 pelas de perfeccionista. No tengo ni un duro en el banco, qué pobre soy. Monedas de oro encima. Vale. Pues nada, gente. Voy a dejar el capítulo de hoy por aquí. Terminamos ya con este capítulo y seguiremos en el siguiente. No sé si me dedicaré a levear un rato por la zona, a explorar un poquito antes de avanzar. Retrocederé unas cuantas pantallas, unas cuantas zonas y levearé un rato a ver si puedo subir al nivel 10 por lo menos a los personajes antes de avanzar. Y nada, pues dejo el capítulo por aquí, espero que os haya gustado, dejad un buen like, favoritos si ha sido así, dislike si no, compartid, suscribiros, activad la campanita de notificación y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, chao.